Bueno, hola a todos, nuevamente aquí prosiguiendo con el curso de acompañante terapéutico. En esta oportunidad vamos a hablar eh, de un tema eh, muy importante para la salud mental. Una patología muy importante, grave, por el cual hay mucha demanda de trabajo para un acompañante terapéutico. Esta patología, ustedes quizás ya podrán llegar a dilucidar de qué se trata, eh, es muy particular, por eso la traemos hoy aquí a esta clase teórica. Se trata de esquizofrenia. Muchas personas con esquizofrenia requieren de un acompañamiento terapéutico. Muchas personas con esquizofrenia han causado, digamos, estragos dentro de lo que es una familia. Por eso hay que hacer mucha psicoeducación con la familia, intentar interpretar el origen del problema que se ha suscitado con ese familiar para que pueda llegar a contener de la mejor forma. Más allá del acompañamiento terapéutico, o sea, la propia familia va a tener que servir de sostén, que en muchos casos no lo puede realizar porque no tiene la información necesaria. Por el otro lado, se encuentra como familia, siente como un estigma en su propia piel, en su propia alma, por el hecho de tener un familiar de estas características. Bueno, acá en el curso siempre tratamos de despejar todo ese tipo de prejuicios. Una persona con una enfermedad de tipo mental, así como una persona con una enfermedad física, etcétera, van a ser tratadas de la misma forma, siempre buscando soluciones, siempre buscando que tenga una capacidad de vida, una capacidad de poder afrontar su propia vida y al fin y al cabo lograr llegar a tener esa autonomía deseada, ¿no? Ya como acompañantes terapéuticos ir buscando la posibilidad de que esas áreas que no están perturbadas poder trabajarlas de mejor forma. Y se trabaja muchísimo, por ejemplo, doy un ejemplo, en musicoterapia, con los pacientes esquizofrénicos, también con arte terapia. Ahora después les voy a decir algo respecto de estas dos áreas por el cual se trabaja muy bien y salen muy adelante los, eh, los pacientes. Bueno, primero les quiero decir, vamos a decir algunas definiciones como siempre decimos. Esquizofrenia proviene de Gisein, del griego Gisein, que significa dividir, escindir, cortar. Fren, que significa razón, entendimiento, como un entendimiento cortado o una división de la razón, ¿no? Una razón dividida, ¿sí? Lo que no quiere decir que la esquizofrenia refiera a múltiples personalidades, ¿sí? Ahora vamos a hablar un poquito de eso porque en algunos casos hay confusión respecto de esto. Bueno, en el diagnóstico psiquiátrico contamos con un grupo de trastornos mentales crónicos y graves respecto de la esquizofrenia que están emparentados con la esquizofrenia, como es la depresión y el trastorno de ansiedad, ¿sí? Conforma en muchos casos ese grupo de trastornos que hacen que esta patología sea crónica porque sigue en el tiempo y grave, ¿sí? Grave porque hay que trabajar muchísimo con un paciente de estas características. Si hay recuperación, obviamente que sí. Y en un curso como acompañante terapéutico que tenga que ver con lo social, siempre tenemos que dar una esperanza, ¿sí? A todo tipo de patología, de sintomatología. Nunca que no hay soluciones, porque siempre se avanza, ¿sí? Bueno, el diagnóstico también vamos a contar con que afecta a la cognición, ¿sí? De la persona. Hay conductas anómalas para la comunidad y la falta de percepción de la realidad. Hay alteraciones profundas dentro de lo que es la percepción que tiene
la persona que tiene esquizofrenia. A esto vamos a hablar de que hay síntomas que son positivos y otros negativos, por el cual asiste a una persona con esquizofrenia. En los positivos tenemos las ideas delirantes, hay delirios inclusive y creencias que llegan hasta lo místico, alucinaciones, obviamente, el hecho de ver cosas, por lo general algo feo, lenguaje desorganizado, no hay una posibilidad de que, que si empieza a hablar de ciertas cosas pueda llegar a mantener una hilación, sino todo lo que se viene a la cabeza lo va diciendo en forma desorganizada. El comportamiento, obviamente, la conducta también es desorganizada. Estos son síntomas positivos, ¿sí? Se denomina de esa forma. Otros autores no denominan síntomas en positivos y negativos, pero referimos a uno de los autores que sí lo traen en carpeta, que realmente son positivos y negativos. ¿Cuáles son los negativos? Y bueno, la depresión y el retraimiento social, la apatía, la abulia, ¿sí? La abulia significa prácticamente no querer hacer absolutamente nada, falta de respuesta emocional, o sea, cualquier tipo de cosas que pueda llegar a decir alguien, no hay una respuesta, no hay emociones absolutamente de nada, falta de interés o iniciativa, no hay ningún tipo de emprendimiento para hacer absolutamente nada de la persona. Entonces serían síntomas negativos que pueden tener una persona con esquizofrenia, ¿sí? Una de las cosas que vamos a tener que tener en cuenta, que la esquizofrenia está dentro de la estructura clínica de la psicosis. Los síntomas tienen que estar, se van a dar a lo largo de, por lo menos que tienen que estar a lo largo del mes, de un mes. En un periodo de al menos 6 meses se van a tener que repetir diferentes síntomas que aparecen en la persona con esquizofrenia. Una psicosis de menos duración de un mes, y que de repente después ya la persona la vemos como normal, teniendo esta palabra normal entre comillas siempre. Bueno, se denomina trastorno esquizofreniforme, ¿sí? Esquizofreniforme, no sería una esquizofrenia, sino este tipo de trastorno, esquizofreniforme. ¿Por qué? Por la brevedad, ¿sí? Porque tiene una duración pero muy corta. Bueno, hablábamos entonces. Hay algo interesantísimo acá. La disfunción, estos son estudios que se han realizado, porque ¿por qué sobreviene una esquizofrenia? Se habla del estrés grande que puede soportar una persona. Acá estamos hablando de lo que tiene que ver con lo medioambiental. Tenemos que hablar también de problemas sociales, el desempleo, la pobreza, y sobre todo los abusos en la infancia que pudieron haber sido producidos, ¿sí? Abusos en la infancia puede provocar que a partir de la adolescencia, que es un momento muy importante que tenemos que tener en cuenta para el desarrollo de esta patología, si hubo abusos en la infancia, puede provocar en la adolescencia el rasgo de una persona esquizofrénica, ¿sí? Fíjense en que el 2/3 de las personas que han sufrido esquizofrenia han sufrido abusos en la infancia, ¿sí? 2/3, es mucho, ¿sí? Bueno, hay un estudio donde nos dice que hay disfunción en el sistema de neurotransmisores, ¿sí? Disfunción en neurotransmisores, hay un exceso de dopamina, que es un neurotransmisor clásico, y en los estudios que se han realizado se encuentra este exceso de dopamina en muchos de los pacientes, ¿sí? Por eso se lo toma como un ítem importante en personas con esquizofrenia, la disfunción de los sistemas de neurotransmisores. Anomalías anatómicas cerebrales también se han encontrado, y anormalidades en el sistema inmunitario, el sistema inmunológico. Bueno, son 3 ítems que a tener en cuenta. No todo el mundo va a tener, no todo el mundo que tiene esquizofrenia va a referir esto, pero hay un porcentaje importante por el cual se ha trabajado que estadísticamente han sufrido este tipo de disfunciones o anomalías. En cuanto a los factores de riesgo, uno de los factores de riesgo obviamente de contraer
de poder llegar a tener esquizofrenia eran los abusos en la infancia. Estamos hablando de un problema a nivel familiar, dentro de lo que engloba lo social. El tema de las drogas, ¿sí? Drogas, la mitad de las personas que han tenido han tenido esquizofrenia, la mitad han consumido drogas, lo que se convierte después en un paciente dual, ¿sí? Personas que consumen drogas, hubo una predisposición genética a la esquizofrenia y han tenido esquizofrenia, o si no, personas que se han vuelto esquizofrénicas a través del consumo de drogas, ¿sí? Todavía se estudia un montón de estas características que estoy nombrando. Otro factor de riesgo son ciertos medicamentos, ¿sí? Ciertos medicamentos pueden llegar a provocar algún trastorno en el sentido de que aparece algunas conductas que se emparentan con esquizofrenia. También vamos a hablar de la predisposición genética. Es muy importante la predisposición genética. Se habla muchísimo en cuanto a un padre que ha sido esquizofrénico. Hay una gran posibilidad de que hay un porcentaje realmente importante de que el hijo sea esquizofrénico, ¿sí? Hay una posibilidad, hay una predisposición genética en este caso. Con respecto a los factores perinatales, o sea, dentro de lo que es el embarazo, bueno, hay que tener en cuenta las infecciones, el virus de la influenza, es muy importante, puede provocar también, sobre todo en el primer trimestre del embarazo, que se haya provocado. La desnutrición materna, esto en muchos casos está emparentado con el tema de la pobreza, y por lo tanto con un problema sociocomunitario muy, muy grande. La asfixia perinatal, cuando el bebé se asfixia, no ha podido respirar como corresponde y puede provocar esa falta de oxígeno posteriormente en una esquizofrenia. Cuando hablamos de los niños, porque acá estamos hablando también de primer momento de los niños, si los niños pueden tener esquizofrenia, es mucho más raro que puedan llegar a tener esquizofrenia los niños, pero sí pueden tener, puede aparecer rasgos de esquizofrenia, la conducta, los comportamientos que no son, digamos, esperados, el tema de la apatía, eso hay que ir separando la paja del trigo para saber después si no es una sintomatología tal como autismo, si de repente no es un trastorno de déficit de atención y con hiperactividad. Bueno, acá hay que ir separando hasta dar realmente con un terapeuta va a lograr determinar si reúne todas las características de lo que es esquizofrenia, porque si no estamos en un error diagnóstico, ¿no? Bueno, en el tratamiento, una cosa que les quería decir, la esquizofrenia no cambia a distintas personalidades. Esto se habla mucho de que hay personalidad múltiple que no tiene que ver con la esquizofrenia. La persona que sufre de esquizofrenia escucha voces, hay alucinaciones, ve imágenes, habla, lo vamos a ver hablar consigo mismo permanentemente, pero es como si estuviera, digamos, en una suerte de, dentro de su psiquismo, dentro de una suerte de ambiente intrapsíquico, escucha esas palabras y todo lo que tiene que ver con la aparición de imágenes, y permanentemente es como un diálogo consigo mismo, pero es como si le estuviera preguntando o respondiendo a otro personaje, ¿no? Dentro de sí mismo, de su propia psiquis. Cuando hablamos de personalidad múltiple, o estamos hablando de otra cosa, vamos a remitir al célebre personaje, el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? Que el Dr. Jekyll era el doctor formal, etcétera, a la mañana, y después se convertía en Mr. Hyde, que era un monstruo, era una persona que ejercía violencia, cambiaba totalmente la personalidad. Bueno, el esquizofrénico no es esto, ¿sí? Pero muchas veces se lo emparenta y no es así. Bueno, la esquizofrenia, la más prevalencia en hombres que en mujeres. Siempre se habla de 15 a 25 años las edades.
esa prevalencia de hombres a mujeres, 4 en 1. Cada 4 hombres, una mujer. 4 en 1. De 20 a 28 en hombres y en mujeres de 26 a 32. Bueno, lo que se habla siempre de que hay un mejor pronóstico en las mujeres por el efecto antidopaminérgico del estrógeno, ¿sí? Esto hace la particularidad que las mujeres respondan mejor a un tratamiento. Ya tiene que ver mucho por una cuestión de género femenino, ¿sí? Bueno, niños mayores de 5 años pueden desarrollarlo, pero es raro antes de la adolescencia. La adolescencia es un tema pero muy importante, habitual, que pueda llegar a producirse el problema, la patología de esquizofrenia. Bueno, uno de los tratamientos importantes siempre en farmacología es los antipsicóticos, que suprimen la actividad de la dopamina. Estábamos hablando de que hay un exceso de dopamina. Bueno, en este caso se suprime esa actividad a través de esos antipsicóticos. La psicoterapia, que obviamente no solamente para esquizofrenia, sino para todo tipo de sintomatologías y patologías y problemas menores, inclusive la psicoterapia siempre es importante. La rehabilitación profesional y social y la hospitalización, que muchas veces puede llegar a ser involuntaria porque no queda otra alternativa, porque quizás la familia no hizo caso omiso de todo lo que fue experimentando con su familiar y de repente ninguneó un poco el problema que estaba teniendo. Muchas veces no se quiere sacar a relucir que tiene una persona, un familiar con un problema mental, ¿sí? Porque de esa forma hay muchas personas dentro de la familia que creen que los van a estigmatizar socialmente. Y eso talla muchísimo, no solamente en esquizofrenia, sino en cualquier tipo de otro tipo de patología, aunque sea menor, ¿sí? Pero entra a gravitar muchísimo y en algún momento llega a una hospitalización involuntaria. No queda otra alternativa porque la persona prácticamente se va de madre en cuanto a la agresividad, etcétera. No tiene medicación hasta que, bueno, un neuropsiquiátrico se hace cargo de esa hospitalización, que por el cual podemos decir que es muy traumática. Toda hospitalización va a ser traumática. En este caso siempre se trata de evitar eso, que se trata de evitar que la persona termine en un neuropsiquiátrico. Lo importante es que haya una conciencia familiar y conciencia del problema en que está teniendo ese familiar. Y tratar de buscar a través de las psicoterapias a nivel familiar cuál fue el origen por el cual empezó a tener estos rasgos anómalos que terminan refiriendo en esquizofrenia su familiar, el paciente. Entonces, si hay una hospitalización, que sea de otra manera, no porque no queda otra alternativa. Igual la alternativa que atenúa un poco los efectos de lo que sería ir a un neuropsiquiátrico y tratar de atenuar ese trauma que se genera finalmente para todos, sería la inclusión de un dispositivo de acompañamiento terapéutico que sirve de puente para aliviar un montón de tensiones, ¿sí? Fíjense que antes en un neuropsiquiátrico eran la sujeción, el electroshock, el chorro de agua en la cabeza, bueno, todo ese tipo de medidas que son de la Edad Media, ¿sí? Para adelante. O sea, que son cosas que prácticamente están muy asociados a la tortura y con la represión. Bueno, la esperanza de vida de una persona con esquizofrenia y es inferior a la expectativa de vida de una persona normal, entre comillas, 10, 12 años menos, ¿sí? Inclusive por el alto consumo de cigarrillos, de nicotina que tiene, y eso hace que vaya decayendo muchísimo esa expectativa de vida.
de una persona, digamos, normal. Esto es lo que dice la estadística, ¿sí? La estadística. Otro tratamiento, más allá de la farmacología, la psicoterapia, la rehabilitación, a nivel social, porque se intenta interactuar siempre a través de un acompañamiento terapéutico en lo social para que empiece a vincularse de manera diferente, y en todo caso en una hospitalización, finalmente para tratar un tema que ya se ha ido demasiado lejos, la musicoterapia, como dijimos hoy. Y ahora vamos a decir algunos objetivos que tiene el musicoterapeuta, ¿no? La musicoterapia es la utilización de la música y de sus elementos musicales, sonido, ritmo, melodía y armonía, por un psicoterapeuta cualificado, ¿no? El fin es lograr cambios y satisfacer necesidades físicas, emocionales, mentales, sociales y cognitivas, ¿sí? Esto es lo fundamental que tiene la persona, el musicoterapeuta, que va a estar en un equipo obviamente interdisciplinario, junto con el ATE, junto con el psicólogo, etc. Pero es muy importante. La música es muy importante para todos. Para el esquizofrénico es un bálsamo realmente increíble. A nivel psicológico y emocional, voy a decir 3 puntos: conectar con la parte sana de la persona, potenciar las respuestas afectivas proporcionando estímulos, ayudar al cambio del estado anímico. Invariablemente la música va a lograr eso. A nivel cognitivo, ayuda a desarrollar las facultades cognitivas, la atención y la memoria. Esto tenemos que tener muy en cuenta, la parte de lo que tiene que ver con la memoria de ese paciente. A nivel físico y motriz, mejora la rigidez física, hay más amplitud de movimientos, mejora efectos extrapiramidales de la medicación, o sea, determinados efectos que produce esa medicación. A nivel social, potencia la comunicación intra e interpersonal, propicia la integración y la interacción social. Y en cuanto a la intervención individual y grupal, hay una relajación conducida a conciencia de cuerpo, que es muy importante que el esquizofrénico tenga siempre, entienda, tener conciencia de su propio cuerpo, que su cuerpo no se estira a través de una mesa ni una silla, que eso no corresponde a su cuerpo, que su territorio, entre comillas, personal es su cuerpo, son su brazo, su cabeza, sus piernas. La improvisación vocal, la respiración consciente, ¿sí? Todo eso lo logra la musicoterapia de una forma realmente interesantísima. También una terapia de la actividad física es importante, porque por la liberación de endorfinas, que es una sustancia muy conocida por la sensación de placer, ¿sí? En cuanto a la actividad física, entonces también modelo de estilo de vida saludable, de autocuidado. Y después tenemos el arte terapia. El arte terapia, hay juegos de máscaras, hay juegos. Es un tipo de terapia artística que consiste en el uso del proceso creativo con fines terapéuticos. Se pintan mandalas, se pueden hacer obras increíbles a veces que salen de pictóricas, ¿sí? Fíjense ustedes que poblado por tantos fantasmas era Vincent Van Gogh, y las pinturas que hacía eran realmente increíbles, ¿no? El arte terapia acompaña, facilita y posibilita un cambio significativo en los participantes por medio de la utilización de diversos medios artísticos, ¿sí? Al potenciar esa creatividad se logra poner a los participantes, que son los pacientes, en perspectiva. Les ayuda a buscar o encontrar en sí mismos soluciones distintas a problemas que enfrentan en su vida diaria. O sea, plasman, ejemplo, en una tela, algo de sí mismo, y me veo a través de la tela y de lo abstracto quizás que realicé a nivel dibujo o pintura en la tela, algo que tiene que ver con mí mismo, ¿sí? Con mí mismo, y me estoy viendo a través de esa obra yo mismo, ¿sí? O sea, estoy proyectando ahí en la tela algo que tiene que ver con mí mismo, y me puedo ver como a un espejo en esa proyección, ¿sí? Es algo muy, pero muy terapéutico, siempre ha dado muchos resultados.
Sirve muchísimo para la parte emocional, para poder reír, llorar, ¿sí? A través de lo que se está expresando allí. Siempre se van a expresar un montón de emociones. Tiene mucho que ver lo que se realiza en el Borda, por ejemplo, donde se han hecho un montón de obras de esta naturaleza, o una psiquiatra muy conocida que se llama Nice, por el cual recomiendo ver la película, ¿sí? Nice. Increíble porque venía de los años 40 con esa nueva impronta, tratando de ver los lugares no perturbados del paciente para que empiecen a expresarse, ¿sí? Y lo que hizo fue indudablemente fantástico. Logró cosas realmente muy importantes. Esa película la recomiendo. Los pacientes salieron adelante cuando parecía que era imposible, porque hasta ese momento estaban con el método clásico, ¿no? El método de la represión. Sin embargo, el método de ponerse en los zapatos del otro, intentar emocionarse incluso con el otro y ayudarlo y acompañarlo para que se pueda llegar a expresar, es prácticamente el principio de su curación, que en estos casos, como ustedes saben, es intentar que no haya síntomas o tenga la menor cantidad de síntomas posibles. Esa es la curación cuando hablamos en psicología. Bueno, vamos a hablar ahora, espero que eso haya quedado claro, de un caso, ¿sí? Un caso, ustedes lo van a tener en el teórico, que es el caso Adriana, ¿sí? Bueno, el caso es este, se los voy a leer brevemente para decir de qué forma podemos trabajar con este caso. Paciente Adriana, edad 45 años, familia, una hija de 23, estudia en Buenos Aires y vive con una hermana. Otra hermana vive en el interior de Corrientes. La madre está muy enferma y vive con su hija en esa provincia. La internación es por orden judicial. El diagnóstico es esquizofrenia paranoide, ¿sí? Ahora vamos a decir que hay varios casos. En este caso, lo paranoide implica la persecución, ¿sí? Pero ahora vamos a decir algo respecto de los distintos casos de esquizofrenia que existen. Aunque hay algún que otro autor que trata o por lo menos en algún manual trata de borrar un poco esa clasificación para obtener una clasificación única de esquizofrenia. Pero bueno, como existe lo vamos a decir. Esquizofrenia paranoide, estado actual está compensada, colabora en algunas tareas con el personal del hospital, se manifiesta desconfiada a los hombres y expresa no ser lesbiana. La observación realizada, traída voluntariamente por una de las psicólogas del hospital, se presentó en el salón donde estábamos aproximadamente 80 alumnos de psicología. Se observó, que tenía capacidad de comprender y transmitir información en base a las respuestas que daba y a los relatos que realizaba. Ya estaba bien en ese sentido, con capacidad de habla. Tenía una apariencia saludable, mostrando higiene aceptable, esto es importante. Hay casos donde la persona no se da cuenta de en qué situación estética está. Mostraba cierta angustia y frustración al comentar que la habían enviado allí desde hace 15 meses solo para que hagan unos estudios. Había sido derivada de un hospital donde estaba internada. Tiene realizada escolaridad incompleta. Y respecto al factor familiar, los familiares expresan negación para hacerse cargo de poder salir de la institución. No quieren saber nada. La hija la visita en víspera de fin del año y solo por 15 minutos aproximadamente con ella, luego se retira. Hay una situación bastante complicada acá respecto de eso, ¿no? Pertenece a una familia de bajos recursos económicos, según los dichos de Adriana. Ella gestiona y logra comenzar a cobrar un plan de jefe de familia antes de ser internada. La vivienda donde residía es propiedad de la madre. En general se observa en la paciente una presunta capacidad para llevar adelante el desempeño de actividades de la vida cotidiana y contactos sociales. Bueno, nos dice la licenciada Nora Cabaña respecto del caso, pero en general, y esta es una definición que la quiero leer, nos dice: una especie de burbuja invisible rodea a cada individuo representando su margen de seguridad. Si alguien la atraviesa, la respuesta puede ser retroceder, irritarse o tener una vaga sensación de malestar y un intento automático de restablecer la distancia previa.
Lo que nos dice esta licenciada Cabaña no es más ni menos que la forma en que tenemos que encarar a una persona con esquizofrenia. Nosotros vamos a intentar meternos en esa burbuja. Si somos rechazados, no podemos insistir, porque sería ya empezar a reprimir a la propia persona para que haga lo que nosotros querramos de prepo, ¿sí? Entonces vamos a tener que tomar distancia. Las personas con esquizofrenia necesitan más distancia, ¿sí? Siempre van a necesitar más distancia. Una persona neurótica no. Una persona neurótica necesita que estén mucho más cercanas a la persona. Necesita casi el palmoteo, casi como que estén muy, muy cercanas. ¿Cuál es el proyecto en el caso de Adriana de la T? Bueno, en cuanto al neurótico, cuando dijimos el neurótico estamos hablando también del paciente fóbico, ¿sí? El paciente fóbico, aquel que tiene miedo, ¿sí? Aquel que tiene temor. Hay dos temores acá. El esquizofrénico ve que la persona se viene, pero necesita la distancia y la va a poner. Hay un temor, obviamente, porque no tiene garantías hasta que nosotros podamos llegar a hacer el vínculo. Y el paciente fóbico ya de por sí tiene problemas, ¿sí? ¿Por qué? Y porque hay un miedo detrás también, Siempre cuando hay una fobia a algo, siempre vamos a ver que hay un miedo detrás, pero necesita estrechar el contacto con el AT. Pero en este caso hablamos de la paciente esquizofrénico. Bueno, el marco teórico va a ser una terapia cognitiva comportamental o cognitiva conductual, como decíamos cuando hablábamos de aquella paciente TESA, ¿se acuerdan? Se hizo una terapia cognitiva conductual. Recuerden cuando hablamos de los pensamientos automáticos, etcétera, todo refiere a ese tipo de terapia. Vamos a intentar en ese marco teórico que logre adquirir habilidades sociales. Esta paciente parece tener una posibilidad de interactuar bien, por lo menos en el momento que se ha presentado. Mejor gestión de las emociones, ¿sí? Porque hay una situación bastante difícil en cuanto a las emociones. Lo referimos recién cuando hablé de que emocionalmente había determinados hechos, sobre todo de la familia, que ya le impactaban. Detección de nuevos síntomas, tenemos que estar muy claros en que tenemos que ir viendo esos síntomas. Los pensamientos distorsionados, porque es lo que la persona esquizofrénica pasa muy a menudo. Empieza a percibir otra realidad, empieza a hablar de otras cosas que nosotros decimos, ¿a dónde está tal persona? ¿Qué está escuchando? Bueno, se evitará que haya una huida hacia su interior. Nosotros siempre vamos a tener que mostrarnos como si fuéramos el patrón al cual tiene que seguir, Entonces vamos a mostrar como una vara correctiva, ¿no? Lo correcto está donde ella se tiene que reflejar. Se va reflejando en nosotros y nosotros tenemos que reflejar lo correcto, ¿sí? Si quiere ir hacia el interior, no es así, siempre vamos a tener que hacérselo notar, ¿sí? Identificar y corregir los pensamientos distorsionados y reemplazar las conductas fallidas, obviamente, por otras saludables. Van a haber un montón de cuestiones fallidas, ¿no? El AT debe contener al paciente, esto ya sabemos. El modo diferente tiene que ser referente, un modo diferente de actuar y reaccionar. No terminar siendo bastón humano de dependencia. Acá está el tema de que todos los acompañamientos vamos a pasar por una situación parecida, donde no tiene que depender de nosotros, eso ya ustedes lo saben. Y el paciente debe aprender de nosotros, pero nosotros tenemos que ser el referente, ¿sí? Por eso cuando conseguimos tener como AT el rol de referente, porque ya nos ve como referente, ahí ese punto tenemos que tener mucho cuidado de que de referente a que sea dependiente nuestro hay un paso, ¿sí? Hay un filo, un filamento, una delgada línea, ¿sí? Que vamos a tener que tener mucho, pero mucho cuidado, porque tenemos que ser referentes, pero no tiene que ser dependiente nuestro, ¿sí? Tiene que adquirir lo correcto que le vamos enseñando, que vamos a hacerlo aprender, pero después no, que sea a imagen y semejanza nuestro, porque eso sería estar equivocado. Bueno, ayuda a reinvestir, decidirá por la paciente cuando uno pueda hacerlo. Bueno, hay cuestiones donde
no está en condiciones de tomar decisiones la paciente, la vamos a tomar por ella, ¿sí? La creatividad de la paciente, como dijimos hoy, una forma de encontrar con la realidad, tiene la noción de obtención de logros. Bueno, acá por ejemplo la creatividad de la paciente a través del arte terapia sería fundamental, por ejemplo. Tener una mirada objetiva, bueno, como siempre ustedes saben, a la historia de la paciente, a las relaciones familiares, acá vamos a tener que tener en cuenta muy cuidadosamente si hubo ese famoso abuso en la familia que provocó esto, o qué lo provocó, si realmente hay una predisposición genética por alguien en la familia que ha tenido esquizofrenia, la historia clínica, las emociones que dominan a la persona, ¿sí? Emociones que son demasiado fuertes. Puede haber padres inclusive muy complicados, padres inclusive que han sido muy dictadores con la propia hija, o que han dejado prácticamente, han denigrado de chicas cuando eran niñas, o han querido a otros hermanos, etcétera, y han dejado de lado a esta persona, de repente practicando inclusive algún sadismo, ¿sí? Por ejemplo, de querer darle, no sé, leche y cuando se la va a dar no se la quiere dar, o darle así nomás las cosas, menospreciar. Esto tiene, pero es tremendo el caldo de cultivo, para que pueda llegar a adquirir esquizofrenia. Otra de las cosas, tener una mirada objetiva, bueno, lo dijimos, espacio para pensar, porque acá hay un ensimismamiento en cuanto a los pensamientos. Bueno, a ver si se logra una transferencia positiva y una buena contratransferencia también entre ella y nosotros. Aparece que la realidad maneja a la paciente, ¿sí? Siempre intentar destruir la realidad que no corresponde, porque la realidad maneja a la paciente, pero nosotros le estamos generando a través de nuestra referencia la realidad real, de cómo por lo menos llegar a una suerte de normalidad, entre comillas. Orientar en espacio social, bueno, acá el manejo de dinero, las tareas domésticas, son cuestiones que sin abarrotarla, vamos a tener que tener en cuenta, y los cuidados personales también, en cuanto a que logre esa independencia, ¿sí? Muy de a poco allí y sin apurarnos. Cuando lo haga mal, obviamente que no se sienta frustrado. Intervención entonces de la trama familiar, ser aceptada en el seno familiar, es muy importante ser aceptada, ser querida como todos, ¿sí? Y en cuanto a las consideraciones de la paciente, el AT no debe pensar al psicótico, a la persona psicótica, como una persona excluida. Si nosotros vamos a tener ciertos prejuicios por la persona psicótica, por la persona esquizofrénica, porque quizá tenemos en nuestro imaginario, sí, el psicótico es una persona agresiva, mala, monstruosa, nada que ver. No, es una persona más por la cual vamos a tratarla, es una patología grave, pero de cualquier forma sale adelante. ¿Cómo que no puede salir adelante? Pero no lo excluyamos, ¿sí? Preservación de la mente psicótica y desde allí explotar recursos y capacidad creativa, arte terapia, musicoterapia, etcétera, o lo que quiera realizar, dibujo, mandalas, por ejemplo, que sirven muchísimo para la relajación. Pero a nivel creativo, el tema del dibujo, si no sabe pintar, por ejemplo, hay muchos que saben pintar, pero muchos quieren expresar, y lo mejor que se puede expresar la persona siempre va a ser el dibujo, como lo primero. El AT actúa como sombra, cuerpo que circula con el paciente en la vida cotidiana y le da tranquilidad para la acción. Siempre sombra, referente, como el patrón a seguir, ¿sí? El AT debe ser el yo auxiliar del paciente en situaciones que lo ameriten, porque ese yo va a estar bastante vulnerado, entonces nosotros vamos a tener que asistirlo, ayudar a descifrar lo que vive de adentro y de afuera, siempre decodificando a través de lo que nos dice en un dibujo, de lo que va expresando a través de ideas, lo que le va expresando a la familia. Toda esa información la tenemos que tener y la vamos a dar al terapeuta. Siempre recordar que el psicótico tiene ruptura entre su yo y la realidad. El AT muestra al paciente las diferentes formas de actuar y reaccionar frente a la vida cotidiana, ¿sí?
siempre, somos el ejemplo a seguir. Rompe con patrones de vinculación que condujeran a la enfermedad y logra mecanismos de defensa más adaptables. Esto va a ser importantísimo que tengamos en cuenta. Con respecto al paciente Adriana, la forma que se va a manejar, se han manejado precisamente en este caso en particular. Los tipos de esquizofrenia, tipo paranoide, como el que tenía esta persona del caso, hay una preocupación por una o más ideas delirantes o alucinaciones auditivas frecuentes, y no hay un lenguaje organizado ni actividad aplanada, ¿sí? Tipo desorganizado, el lenguaje es desorganizado, el comportamiento también, la afectividad también, aplanada, decaída, ¿sí? Tipo catatónico, inmovilidad motora manifestada por catalepsia. Acá vemos a la persona que puede mostrar poses hasta extrañas y hasta risueñas, que quedan prácticamente petrificados, como frisados, entre comillas, sería. De la persona queda en estado catatónico, o sea, en estado rígido, inmóvil. El trastorno indiferenciado, cuando no se cumple ninguno de los tres anteriores, no reúne exactamente ni uno, ni otro, entonces, y bueno, indiferenciado. El tipo residual, cuando hay ausencia de ideas delirantes, alucinaciones, lenguaje desorganizado y ese comportamiento catatónico o desorganizado, salvo que estén presentes en forma atenuada. Por lo general, ya tuvo la persona esquizofrenia, ha salido adelante, pero hay algunos rasgos que aparecen en forma atenuada, lo que se denomina esquizofrenia residual, ¿no? De ahí el nombre. Trastorno psicótico breve, episodios que se dan en menos de un mes, ese lenguaje desorganizado, el comportamiento catatónico o desorganizado. Algunas cosas se reúnen y otras no, obviamente. Hay que ver la intensidad también de los delirios, de las alucinaciones, porque en algunos casos es mayor, otras menor. Bueno, acá en menos de un mes el trastorno psicótico es breve. Compartido, cuando se da entre dos personas con una estrecha relación. O sea, las dos personas están manifestando esa esquizofrenia compartida, ¿no? Trastorno psicótico compartido. Trastorno bipolar. Bueno, acá hablamos de lo depresivo y la euforia, ¿no? Frecuentemente va desde la depresión a la euforia prácticamente sin pasaje previo. En un momento dado es como cíclico, ¿no? Está en una persona que está en una situación de gran euforia, parece que estuviera realmente muy arriba en ese trastorno de ánimo, porque al fin y al cabo la bipolaridad es un trastorno de ánimo, lo refiere a alguno de los manuales, pero en un momento dado es cíclico, va bajando y llega a una situación bastante compleja de estar muy pero muy deprimido. El tema es que cuando la persona está muy deprimida, o hay impulsos que son muy complicados, como intentar suicidarse. Recuerden también que la persona esquizofrénica es una patología grave y puede incluir el suicidio. Entonces hay que estar en el hombro a hombro, recuerdan. Se maneja mucho el litio, se da mucha medicación con el tema litio para poder solucionar muchísimo este tipo de problemas, este tipo de manifestación. El trastorno delirante, bueno, ideas delirantes o extrañas durante al menos de un mes, pero no se cumple el criterio de esquizofrenia, o sea, termina siendo un trastorno de delirio, ¿no? Y como para terminar, se especifica el tipo erotomaníaco, la idea delirante de que otra persona está enamorada del sujeto, o el celotípico, ideas delirantes de que el compañero sexual es infiel. Grandiosidad, ideas de exagerado valor, poder, conocimiento o relación especial con la divinidad o persona famosa, ¿sí? Bueno, son diferentes expresiones que tiene el trastorno delirante, ¿sí? Voy a decir otro más. El somático, ideas delirantes, que la persona tiene un defecto físico o enfermedad médica, mixto, uno o más de los tipos anteriores y no especificado. Esto fue esquizofrenia, ¿sí? Esquizofrenia, porque es muy importante haberlo traído aparte, porque es muy demandado en la faceta laboral.
entonces es importante que por lo menos tuvieran las definiciones, que por lo menos sepan un poco más en profundidad de lo que es esquizofrenia. Les recuerdo que vean la película Nice, yo sé que en YouTube está, pero está creo que en portugués, yo voy a ver si la puedo rescatar en español. Fíjense igual en algún otro lado, Nice se llama, una psiquiatra portuguesa, brasileña, perdón, está en portugués. Para que ustedes puedan entender mucho más el tema de la esquizofrenia, el tema de cómo trabaja con arte terapia sobre todo, y también porque hay mucho de lo que van a ver ahí se ve en el Borda, en el Hospital Borda, ¿sí? Así que cuando uno ve esos espacios grandes allí, ve a los propios pacientes y uno ve un poco algo del Borda en esa película. Más allá de las definiciones y todo esto, lo importante es que ustedes van a descubrir al paciente en algún momento, lo descubren y en ese momento es cuando saben qué es lo que van a poder realizar o no con tal o cual paciente una vez que se fije la estrategia a seguir. Lo único, mientras no tengan prejuicios respecto a estos pacientes, ustedes pueden llegar a ser referentes únicos y muy pero muy importantes, no solamente para ese paciente, para que salga adelante y logre autonomía, sino para el bienestar familiar que trae aparejada la autonomía de ese paciente o la mejor calidad de vida que obtenga ese paciente. Recuerden eso. Acá, trabajando con el paciente, al mismo tiempo se está dando un bálsamo importantísimo a la propia familia. Bueno, espero que haya sido del agrado este teórico. Me voy despidiendo de ustedes. Como siempre les digo, cuídense mucho. Cuídense mucho. Nos estamos viendo la próxima semana. Y bueno, y aquellos que tienen que enviar algún trabajo me lo van enviando y yo sigo corrigiendo. Cualquier duda me mandan un WhatsApp o si no a través de los mails, ¿sí? Gracias por la atención y un abrazo para todos.